¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero. Tenemos 3 temas hoy día, tenemos varios invitados. Vamos a tocar el tema de la amenaza mundial del ébola y las posibilidades de que en Chile pueda presentarse un caso, que incluso hay, según lo que se ha señalado esta tarde, la posibilidad de que alguien pueda tener sospechas de haber sido contagiado, ya sea con ébola o con otra enfermedad de origen africano parecida. Tenemos también para conversar el caso Penta con el presidente de la UDI, Ernesto Silva, y vamos a tocar también el tema de este CIMSE especial que hubo de escritura para los sextos básicos y los resultados que hubo, y un contrapunto entre si es que efectivamente se está midiendo lo que los muchachos hoy día saben hacer o se está midiendo algo que nosotros los viejos de antes sabíamos hacer bastante mejor que los cabros de hoy, y para eso vamos a tener un contrapunto bastante interesante entre 2 personas dedicadas al tema. Vamos a partir de inmediato saludando a Felipe. Muy buenas noches. Tocayo. Fernando Villegas, que sacó un libro nuevo del cual vamos a conversar al final. Y queremos tocar este tema sobre la posibilidad de que haya algún tipo de contagio con algún tipo de enfermedad de origen africano en Chile y los protocolos de resguardo y qué tan preparados estamos. Y para todo eso estamos con el subsecretario de Salud Pública, Jaime Barros, acá. Muchas gracias por venir, subsecretario. Y partamos de inmediato con una nota introductoria. Tensa jornada se vivió hoy cuando al interior del hospital Barros Luco informaron por altoparlante de un posible paciente con síntomas de ébola, un hombre que habría estado hace unos 20 días en África. De inmediato se puso en marcha el protocolo de seguridad y la ministra salió a calmar los ánimos. Hemos definido que el paciente podría ser un probable caso sospechoso y lo vamos a trasladar a un aislamiento en el hospital de infecciosos que está en el mismo recinto donde está el hospital Barros Luco. Todas las alarmas se han encendido desde que se conocieron casos de ébola fuera de las fronteras de los 3 países que se encuentran bajo la observación de la Organización Mundial de la Salud: Liberia, Sierra Leona y Guinea. Estados Unidos y España tienen pacientes internados que han contraído la enfermedad fuera de África. El posible caso de Brasil fue descartado. Muy importante no asumir que porque una persona viene de alguno de los países en que se están produciendo estos casos va necesariamente a tener ébola. Hay que descartar otras patologías. El ébola ha sido comparado hasta con el SIDA, pues es un virus que se ha convertido en un problema global. De hecho, el director del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, Thomas Frieden, lo catalogó como un largo combate para superarlo. Actualmente la mortalidad ha bajado al 54%, pero es curioso que entre los agentes sanitarios la mortalidad es más alta. Y cuando comienza con los síntomas, es decir, dolor de cabeza, fiebre alta, dolores musculares, decaimiento, fatiga, muy importante, y después diarrea, vómitos, sangramiento a nivel de la piel, ahí sí que es contagioso. El mundo está atento y en España se encuentra en una estable pero delicada situación la enfermera que contrajo el virus. Un nuevo problema para el jefe del gobierno español. Primero, dar toda la información que se pueda dar al conjunto de la opinión pública y, por tanto, transparencia total en esta materia. Investigar qué es lo que ha ocurrido y por qué este contagio se ha producido. ¿Estamos preparados los chilenos para enfrentar esta enfermedad? Esa es parte de la pregunta que vamos a tratar de contestar hoy día con el subsecretario de Salud Pública, pero no puedo dejar de introducir esta conversación con Jaime Barros sin mostrar un poco la forma en que se comunicó en el Barros Luco que eventualmente podía ser que existiera este probable caso sospechoso, como dijo la ministra. Escuchemos lo que pasó. Por lo que solicito a los pacientes, personas que puedan asistir a su casa o cualquier otro servicio, lo hagan para disminuir cualquier riesgo de contaminación. Salud. Subsecretario, ¿eso es la lógica del protocolo? Agarrar un micrófono y decir... mire, creemos que puede ser un caso de ébola, así que les recomendamos, no sé, si es que han escuchado nombrar la cuestioncita, mejor apriete cueva, ¿no? No, de eso no se trata el protocolo. Lo que pasa es que en la atención misma, al otro lado de la mampara,
se tiene que hacer un procedimiento para poder aislar el paciente y la circulación de personas se restringe. Por lo tanto, eso imposibilita una atención de la gente que está afuera. Y lo que está haciéndose por altavoz es pedirle a la gente que pueda hacerlo, asistir o concurrir a SAPUS u otros servicios de urgencia, porque están manejando este caso dentro del servicio de urgencia. Obviamente es discutible o conversable si un altoparlante o podría haber salido una persona afuera a explicarlo cara a cara. Eso es conversable, pero la idea fue justamente avisarle a la gente que iba a haber una demora más de la habitual, porque obviamente se implementaba un procedimiento no habitual. Déjeme hacerle una pregunta que por lo menos se la he escuchado a varias personas esta semana y que dice relación con la seguridad que damos nosotros como país de que tenemos todas las cosas bajo control y tenemos todos los protocolos acá. Y la pregunta, ellos dicen, a ver, si en Estados Unidos, que es un país donde probablemente tienen la mayor preparación lejos para enfrentar este tipo de problemas, por múltiples razones, tienen a una persona infectada, que eventualmente puedan tener a otra que fue una enfermera que lo trataba. Si que ellos pueden tener casos como esos, ¿por qué nosotros nos arrogamos con tanta seguridad el que no podemos tener o que podemos controlar o que estamos tan preparados? Porque el hecho de que estemos preparados no quiere decir que sea imposible el contagio. Usted sabe que hay muchas enfermedades que se contagian en las acciones de salud. Un cirujano se puede contagiar de hepatitis B porque se pincha al estar suturando a un paciente. Una enfermera cuando está tomando un examen también se puede pinchar y transmitirse una enfermedad. Ese tipo de accidentes, ese tipo de probabilidades pasa en todo ámbito en las acciones de salud, especialmente cuando son de cuidados más críticos. Lo que se debe hacer es minimizar al máximo eso preparándose, y eso es lo que estamos haciendo desde el 8 de agosto, que fue cuando se declaró la alerta internacional. Ustedes saben, hemos hecho simulacros, hemos estado preparando, haciendo levantamiento de ver si están los implementos en los servicios de urgencia, definiendo los equipos que van a atender este tipo de pacientes, etcétera, siguiendo los protocolos que ya existen por parte de la Organización Mundial de la Salud. Perdón, una cosita muy chiquitita, pero usted comprenderá, y se lo voy a plantear directamente porque pasó en la radio en la cual yo trabajo. Iván Núñez estaba entrevistando al director del San Borja, y le dice Iván Núñez a él, bueno, hemos sabido de que su hospital va a ser el hospital calificado para, en caso de que haya ébola, recibir los primeros potenciales pacientes. Y el director dijo, ¿ah, sí? No tenía idea, lo acabo de saber por usted. No parece un protocolo muy extendido, digamos, en comunicación. Digamos. Puede haber, había alguna información cruzada que a veces alguna persona, cuando alguien está entrevistando, le dice algo por un rumor, ¿ya? Pero la verdad es que cada uno de los servicios de salud, que son 29 a lo largo del país, tienen definido un hospital de referencia. En algunas regiones en que hay 2 o 3 servicios de salud es un hospital en la región. Y lo que se ha instruido es que ese hospital, que es el hospital regional, se prepare para recibir este tipo de pacientes. En el caso de la región metropolitana hay varios servicios que tienen más de un hospital complejo, ya, y en el caso del Servicio de Salud Central, el San Borja y también la Posta Central. Y cualquiera de los dos debe estar preparado para atender a un paciente de estos. Felipe Bianchi. Jaime, con las palabras más simples posibles, porque debe haber mucha gente preocupada hoy y tratando de enterarse de cosas que no tiene por qué saber. ¿Cuáles son los síntomas y cómo se contagia el ébola? Bueno, el ébola se contagia por el contacto con fluidos corporales. ¿Cuáles son los fluidos corporales? Exclusivamente con los fluidos corporales. Y contacto. Y eso implica que hay que estar muy cerca de una persona, tan cerca como para que uno le salte el fluido o tocar un fluido donde se ha dejado. Por ejemplo, una ropa que tiene un vómito, o orina, heces, sangre. Todos los fluidos corporales pueden transmitir la infección. El sudor, sí. Y ese contacto con la piel, especialmente con mucosa, hace que el virus penetre a otra persona. Durante un periodo que va de 2 a 21 días puede aparecer la sintomatología. Mientras no aparece sintomatología, esa persona no contagia el virus. Ahora, déjenme preguntarle, porque algo ha pasado efectivamente con ébola que no había pasado en épocas anteriores. Este es el brote más complejo desde el año 70, creo que fue cuando se descubrió. Pero cuando uno revisa cifras del continente africano, de razones de mortalidad, corrígeme usted si estoy mal con las cifras, pero en los últimos 6 meses, según pude recabar yo, han muerto de neumonía 298.000 personas en África, de malaria
288.000, de diarrea 193.000 y de ébola 4.000. Entonces uno legítimamente se pregunta, bueno, ¿qué pasa aquí que está centrado tanto el foco en el ébola? ¿Es que no hay cómo tratarlo hasta ahora? ¿Ese es el gran tema? Bueno, eso nosotros estamos absolutamente de acuerdo, ¿ah? Y no hay que ir a África para ver otras cifras, y lo hemos dicho a propósito de la discusión que hay con el reglamento del etiquetado de alimentos. Cada 1 hora se muere un chileno a causa de la obesidad. Así de importante es nuestro problema de obesidad, y con el ébola lo más probable es que no llegue ningún caso, y si los hay, bueno, hay una probabilidad alta que se muera, pero no es un problema del mismo peso real que nos esté ocurriendo en este momento comparado con ese otro tema. Ahora, evidentemente, frente a una enfermedad infecciosa tienden a ocurrir estos temas de alarma pública y de que hay que estar preparados, porque hay un cierto grado de incerteza, como tú señalas. Aquí hubo un cambio en el comportamiento epidemiológico de la enfermedad, de lo que era habitual, que eran brotes que eran autolimitados en el tiempo, en que se escapa de su curva de autolimitación y empieza con un crecimiento exponencial. Ahora, lo más probable es que eso se deba a que el brote ahora se produjo en países que tienen malos sistemas o más mal organizados los sistemas de salud, que ha hecho que sean incapaces de controlarlo. Si uno compara la realidad del brote en algunos países como Sierra Leona o Liberia versus lo que está pasando en Nigeria, que desde hace 2 semanas ya no tienen casos, uno compara ambos y ve que en Nigeria el sistema de salud es mucho mejor organizado, y lo que hicieron ellos, tomaron medidas epidemiológicas para cortar la transmisión, como por ejemplo, que siempre está dentro de las posibilidades, decretar un toque de queda, informar a la gente que no salga de las casas, etcétera. Y con eso se controla. Fernando Villegas. Lo que aterra a la gente con el ébola es que simplemente no existen medidas para combatirlo en este momento. Es tan simple como eso. La neumonía, se puede morir mucha gente, pero es porque no se les cuidó, no recibieron los remedios a tiempo. Y por supuesto esos 100.000 muertos partieron con 100 muertos o con 10. Después creció. El ébola partió recién y podría llegar teóricamente a cualquier cifra también. Y la gente se asusta porque ve a los científicos desarmados todavía, recurriendo a los viejos remedios del propio de la Edad Media, que es tratar de formar un yeto de los enfermos, de cerrar el problema. Yo creo que este tema del control tiene varias lecturas y sería bueno hacerlo. Una es el control político que siempre los gobiernos pretenden proyectar por una cuestión de orden social, y lo vimos con la ministra diciendo está todo bajo control, aunque se esté viniendo el mundo abajo, te van a decir que está todo bajo control. Y la otra cosa es el significado de control médico. Yo creo que en caso de epidemia, salvo cuando existe ya la vacuna o algún antibiótico o cualquier otra cosa, cuando se habla de control no se está diciendo que no se va a morir nadie, que no se va a infectar nadie, que no se va a enfermar nadie, sino que lo que se está diciendo es que simplemente se va a contener dentro de ciertos límites tolerables la enfermedad. ¿Qué es lo que no ha pasado en estos primeros países africanos donde la cosa se desbandó, hasta los enfermeros salieron apretando, porque ya la cosa, digamos, pasó las barreras? En Nigeria no. Pero si alguien cree que si llega el ébola a Chile va a quedar totalmente controlado, no va a quedar totalmente controlado, va a morir gente, van a infectarse personas por errores. Los errores están siempre presentes en las prácticas médicas. Mismo el caso de la enfermera española que, porque simplemente se topó la cara en un momento mientras se sacaba este traje de plástico, se infectó con eso. Esas cosas pasan en todo orden de cosas. Entonces, sería bueno que la gente tuviera conciencia que esto es un tema, que seamos adultos, que no veamos el espectáculo que vi aquí recién de gente arrancando como los vampiros, tapándose la cara, como si igual no fueran a respirar así, poniéndose la mano delante de la boca, y que conserven la sangre fría y el sentido común, y que las cosas que se van a hacer van a responder a lo mejor de las prácticas médicas, pero no a los milagros. Así es. ¿No es cierto? Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo en que lo que necesitamos primero que nada es calma, transparencia en la información. Nosotros estamos entregando toda la información que disponemos respecto de tanto de las medidas que se están tomando como de este caso que sospechoso en un principio que apareció hoy día. Y sí me gustaría hacer una comparación también con lo que tú señalabas respecto de la falta de tratamiento. La infección por anta al principio del manejo y por varios años tenía la misma letalidad que la que tiene ébola. ¿Qué es cercana a cuánto? ¿50%? 50, 60% incluso.
La hemos logrado ir reduciendo porque hemos estado utilizando nosotros suero de pacientes recuperados, tal como se está usando ahora con ébola, y hemos avanzado. Pero sin embargo no provocó la infección de anta la alarma de la gente, y la gente más o menos va al campo tranquilamente. Muchos se recuerdan de las medidas que tienen que tomar, otros no tanto. Estas cosas pasan. La novedad y la alarma pública, y sobre todo la alarma internacional, a nosotros nos pone un poco más de presión, pero efectivamente hay que tomarlo dentro de su justa medida. Hay que tomar las medidas, evidentemente, y sobre todo por una cosa, porque lo que no tenemos que tratar de evitar, que es lo que ha pasado en algunas partes, es que el personal de salud se contagie. A eso quería ir. Y ahí va una responsabilidad nuestra como gobierno de tratar de prever toda la situación para evitar. A eso quería ir ahora, finalmente. Tú mencionaste que ya está determinado cuáles van a ser los hospitales según las regiones. Esos hospitales cuentan efectivamente con todo el aparataje que hemos visto en los noticiarios, que incluso en África se ha instalado de piezas aisladas con cúpulas plásticas, los trajes especiales, toda esa parafernalia completa. ¿O estamos hablando simplemente de una sala como un ala, de como se hace con algunos enfermos en algunos hospitales? Allá están los enfermos de tal cosa, pero no hay nada muy especial fuera de eso. Claro, lo que pasa con toda esta parafernalia, que se muestra algo que extremar las medidas sobre la base de las recomendaciones. La base de recomendaciones es evitar el contagio por contacto, que hay varias enfermedades infecciosas que se manejan en las unidades de cuidado intensivo a lo largo de todo el país, que tienen características similares de contagiosidad, o sea, por fluidos, ¿ya? Entonces la primera instrucción es, en base a eso, estar preparados para manejar contacto. Ahora, como se ha visto que hay contagios intrahospitalarios en países más desarrollados, lo que nosotros estamos haciendo ahora es evaluar cómo subir el nivel respecto de la recomendación que hace la OMS a niveles más cercanos a un poco a lo que se ve en la tele. O sea, no lo tenemos ahora. Y en ese ¿No sentido, tenemos eso ahora? No lo tenemos en este momento porque no es requisito de tenerlo. ¿Por qué no? Para los protocolos. Porque la infección se transmite por los fluidos y es infección por contacto. Si uno quiere minimizar el riesgo a todo evento, tiene que maximizar las medidas, y eso lo estamos haciendo. Pero, como tú bien señalas, no todos los hospitales de cabecera tienen la posibilidad en este momento de hacer de extremarlo. ¿Qué es lo que vamos a trabajar nosotros a partir de mañana con el comité de expertos? Es justamente cómo nosotros mejoramos los protocolos que ya tenemos y que ya conocen en todos los hospitales del país, para que elevar el estándar más allá del nivel que nos ha planteado la Organización Mundial de la Salud. ¿Le puedo meter una cosa muy cortita para que no nos salgamos del tema a propósito de lo que decía usted de las posibilidades de recuperar algún enfermo, que tiene que ver con estos sueros, que tienen que ver con sangre de gente que se logró recuperar antes? Por sentido común nomás, esos sueros no están acá. No. Si no tenemos enfermos que se recuperaron, por razones obvias no están esos sueros. ¿Y eso están prácticamente el 100% en África, o hay países que, digámoslo con todas sus letras, si tienen más plata tienen más acceso a esos sueros? Claro, no. Porque esos sueros además se elaboran con financiamiento de países que son desarrollados. Entonces, obviamente, ¿dónde están hoy esos sueros, por ejemplo? En países donde están concentrados las fábricas de los laboratorios importantes, Alemania, Francia, claro. Ya. ¿Y eso es imposible tener acceso? No, imposible. En la medida en que ellos lo liberen como para poder comprarlo, se va a poder acceder. Lo que pasa es que el nivel de producción en este momento es bajo, porque obviamente y además que hay que encontrar los pacientes que sobrevivieron para poder tomarle. La buena noticia es que no hay muchos pacientes, la mala es que por razones obvias tampoco hay stock. Exacto. Estamos conversando con el subsecretario de Salud Pública, Jaime Barros. En algunos países existe una autoridad central sanitaria que en determinado momento toma el control, incluso mucho más allá que las autoridades normalmente asociadas a esto, como las policías o incluso hasta el Ministerio del Interior. Eso pasa con el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. En Chile, en caso de que quedara una crema, que ojalá que no sea, ¿existe esa autoridad sanitaria? ¿Cuál es? Absolutamente, la ministra de Salud. Ella puede decretar por razones cuando se decreta una alerta sanitaria lo que se hace es asumir una potestad que se le ha conferido legalmente a través del Código Sanitario, de asumir el poder ocupar, por ejemplo, en disponer de los recursos de otros servicios públicos en beneficio de la salud de la población.
Por ejemplo, en el caso de un terremoto, eso ha pasado. En Iquique ocupamos nosotros el mecanismo. Y eso nos permitió decirle, obviamente también hay la disposición de parte de los servicios, porque todos conocen que hay un terremoto, pero eso nos permite, por ejemplo, decirle a la Armada, oiga, necesitamos barcos para poder ir a algunos lugares que no eran asequibles por vía terrestre. Decirle al Ejército y a la Fuerza Aérea, ustedes dispongan los hospitales de campaña para poder ocuparlos en esa zona. Y en este caso específico, ¿cómo se organiza ese protocolo? Porque entiendo que tiene que ver con relaciones exteriores, con el Ministerio del Interior, con las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se...? Lo que parte el protocolo del Reglamento Sanitario Internacional es que frente a un evento de alerta internacional como este, se constituye en nuestro país un comité de brote. ¿Ya? El comité de brote tiene un nivel político que está constituido por la ministra y los subsecretarios y un comité técnico. Este comité técnico interno del Ministerio de Salud más las instituciones autónomas se relaciona con otras instituciones intersectoriales, ¿ya? Como el Ministerio del Interior, Relaciones Exteriores, etcétera, Defensa. Subsecretario, estaba yo de lo más tranquilo y ahora me dejó preocupado ahora que menciona que serían protocolos como en los terremotos. Espero que no tengan que ir a los nervios y la señora ministra de Salud en ese caso extremo. Porque no es broma. Lo que pasa es que yo no quiero culpar a nadie ni una cosa. Creo que nuestras instituciones públicas, subsecretarios de nuestras instituciones públicas, y no solo de salud, sino que en todo orden de cosas, tienen una apariencia muy pesada, muy maciza y sólida, pero detrás de repente no hay mucha articulación, hay mucha incoherencia, están los errores humanos, el pinchazo, la mano en la cara y como digo, siempre está dando vuelta en el ciudadano la idea de que para esta situación no se ha descubierto una cura, como sí para la neumonía o para las demás cosas, o la malaria o la fiebre amarilla y todas esas cosas, y que aún así todavía tienen, como la tuberculosis, vuelven a aparecer de vez en cuando en algunas zonas y matan un montón de gente. La tuberculosis se creía superada y ha vuelto a aparecer en varias regiones. Pero yo me imagino que ustedes además habrán tomado protocolos en los aeropuertos, porque finalmente la gente llega por ahí y en los puertos. ¿Qué es lo que han hecho en esa Sí, zona? pero déjeme decirle respecto del tema de la organización y la respuesta frente a crisis, que nosotros en el país tenemos una larga tradición en el ámbito de salud de obtener buenas respuestas frente a estas situaciones. Por la formación que tenemos en salud pública por esta tradición, hemos podido enfrentar, por ejemplo, el cólera y entrar fuertemente por el tema de la gran cantidad de cólera que había en Perú. Se tomaron las medidas y se controló. También hemos controlado el problema de la gripe aviar, la porcina, ¿cierto? H1N1, etcétera. Entonces, tenemos una tradición de tener un sistema de salud que, a pesar de tener componentes que tienen, por así decirlo, dependencias distintas, tanto públicas, servicios de salud, como privadas, y Fuerzas Armadas, que en un momento determinado como este, todos se alinean bajo las instrucciones y las directrices del Ministerio de Salud, y eso también está pasando frente a este caso. Ahora, por ejemplo, en el caso que usted está preguntando de qué es lo que se ha estado haciendo, nosotros inmediatamente tuvimos contacto tanto con la Dirección General de Aeronáutica Civil y con las instituciones, el Directemar, que tiene que ver con los puertos, y empezamos a implementar los protocolos tanto en aeropuertos como en puertos. Se ha hecho simulacros en el aeropuerto. En el caso de puertos, por ejemplo, en Punta Arenas, usted sabe que cuando llegó el 16 de septiembre un barco que provenía de Nigeria, que es un país que hay pacientes con ébola, se montó el dispositivo que se había estado preparando ya en forma previa. O sea, no fue una improvisación lo que se hizo para poder subir a ese barco, abordarlo y hacer una evaluación epidemiológica de los pacientes, de los pasajeros que iban en ese barco. Por lo tanto, aquí ha habido todo un proceso de preparación que comenzó en el momento de la alerta de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, subsecretario, hay dos cosas ahí. Me imagino una que ha preguntado mucha gente por Twitter, que yo quiero ratificar. No es una enfermedad, según lo que usted ha señalado, que se transmite por vía aérea, porque estamos respirando todos juntos, no tiene que ser por fluido, como lo señaló. Y la segunda cosa que me parece tremendamente compleja, para ser franco, es que si es que tiene una incubación de alrededor de 2 a 20 días
y las personas no sienten ningún síntoma mientras están esos 2 o 20 días y viajan por distintas partes, pasan por África, después se van a otro lado, llegan finalmente a Chile, suponiendo que sean chilenos, y para cuando ya se sabe que esa persona eventualmente tiene el ébola, ya está instalado en el país, ya por lo tanto se generó un contagio. La acción corta sería el que hubiese una suerte casi de histeria mayúscula y todas las personas que vienen directamente de África pasaran por una especie sean considerados potenciales ebolistas a priori. Y la otra es esperar nada más que funcione la suerte. Bueno, ¿Cuál es la otra opción? Lo que se señala en nuestro protocolo y que hemos puesto en práctica ya es que aquellas personas que no vienen con síntomas y llegan al aeropuerto hay carteles que dicen, usted si viene de alguno de estos países, que son los países que tienen ébola, tiene que informar a las personas con las que se va a contactar. Ya, pero si no viene de esos países porque viene de Italia, pero estuvo hace 15 días en África. Por eso también lo que hemos conversado con la Policía de Investigaciones, el cartel dice si usted ha estado en los últimos 21 días. Okay. Ha estado, no si viene directamente. Okay. Y también Policía de Investigaciones en la revisión también pregunta de dónde viene y si ha estado en alguno de estos países. ¿Qué ha pasado? Perdón. Ha habido 8 personas que han ingresado al país con esos antecedentes y nosotros lo que hacemos es, en ese momento que se identifica, se avisa, se informa a la Secretaría Regional Ministerial que habitualmente tiene una persona en el aeropuerto, se aplica una encuesta epidemiológica en que se le piden todos los datos, se le recomienda a la persona que permanezca en su casa, especialmente si empieza con síntomas, comunicarse con la Seremi. Pero además, todos los días, el personal de la Seremi, de epidemiología de la Seremi, lo está llamando para preguntarle cómo ha pasado durante el día, si ha tenido alguna molestia, algún dolor de cabeza, alguna cosa, fiebre, etcétera. Por lo tanto, y todas estas 8 personas pasaron 21 días de seguimiento sin problema y fueron dados de ahí. Muy cortito, es que hay gente que lo encuentra una pelotudez, pero yo no, y se lo quiero preguntar, porque está también, supongo, dentro del protocolo. ¿Cuál es la actitud del MinSal respecto de los animales? Que fue un tema bastante complejo en España. ¿Hay algún protocolo para las mascotas? Ante cualquier duda, como en España, se los mata? ¿Se los mantiene como un paciente más? ¿Cuál es la lógica acá en Chile? No, la verdad es que no tenemos protocolo respecto de las mascotas. Eso esperamos poder trabajarlo también con los expertos externos, porque ahí asumieron de plano el tema de que no se hicieron problemas en España, pero la verdad es que es bien discutible, porque no se ha descrito en África también hay perros y no se ha descrito la transmisión por perros. Son primates, los murciélagos estos de la fruta. Ahora, claro, uno dice, ¿y si pasara que estuviera, lo que no vamos a saber, que si transmite, cuánto tiempo un animal como un perro va a estar transmitiendo, etcétera? Yo creo que eventualmente se justificaría hacer lo mismo que en España, pero no hay una decisión tomada de parte del Ministerio y lo estamos trabajando. Muy bien, agradecemos a Jaime Parrus, subsecretario de Salud Pública, por muchas gracias a ustedes por la invitación al tema. Cuando ya está queremos ratificar que la persona, según lo que conversamos al principio del programa, que se sospechaba que eventualmente podía tener ébola, lo que se sabe es que aparentemente tiene un signo de malaria. Y se está investigando si que tiene algo más. Pero queremos descartar completamente que no tenga ébola. Es muy poco probable porque no viene de un país que tenga ébola y además tiene este antecedente de tener un test positivo para malaria. Muy bien, muchas gracias. Volvemos con el presidente de la Unión Demócrata Independiente, Ernesto Silva, y el caso Penta. Oye, pero estas personas